El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. Que haya 0 emisiones de CO2 en 2050 El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. La irrupción de la inteligencia artificial está tocando ya en la puerta de prácticamente todos los sectores productivos de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? Uno de los sectores que se pregunta ahora mismo, que se está preguntando cómo va a poder integrarla, es el sector de la educación. David Alfaya Sánchez, profesor del Departamento de Matemática Aplicada de IGAI. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, buenos días, José Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿tú eres de los tecno-optimistas o tecno-pesimistas en cuanto a la integración de la inteligencia artificial en el departamento, mejor dicho, perdón, en el sector de la educación? Bueno, creo que es un reto que tenemos todos y que no podemos esquivar. Al final, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y nuestro sector es uno de los que va a tener que adaptarse, desde luego. Creo que la IA aporta muchos recursos y su incorporación a la educación, como a otros sectores, va a traer muchos beneficios, pero también vamos a tener que plantearnos ciertas cosas y habrá que, digamos, usarla en su justa medida. Ese es el reto. Claro. Si te hemos llamado en Lo que viene es porque, además de ser profesor, tú eres una persona que llevas un tiempo, ¿no?, reflexionando precisamente sobre cómo la inteligencia artificial puede ser beneficiosa, ¿no?, para este sector, para el de la educación. Fíjate que yo alrededor tengo bastantes profesores, ¿no?, y les comenté que iba a tenerte aquí en el programa, que te iba a poder preguntar varias cosas, y hay gente que se ha interesado, ¿no?, y ha dicho, oye, yo quiero hacerle llegar mi pregunta a David. Si te parece, vamos a ir soltando esas preguntas, a ver qué reflexiones, qué preocupaciones, qué les inquieta, ¿no?, a diferentes profesores, además de diferentes centros, porque hay gente que trabaja en un colegio, otra persona que trabaja en una universidad, ¿vale? Y vas tú respondiendo a esas cuestiones. Venga, vamos a escuchar primero Intentaré resolverlas. Sí, hombre. Vamos a escuchar a Montse, es una profesora que, por ejemplo, trabaja en secundaria en un colegio, el Colegio de la Salle de Alcoy. Vamos a ver qué le preocupa a ella. Hola, soy profesora del Colegio de la Salle de Alcoy, Alicante, y me gustaría saber qué riesgos y beneficios pueden suponer la integración, la implementación de herramientas de inteligencia artificial en educación, según su opinión. Muchas gracias. Por otro lado, también me gustaría saber cómo considera usted en qué medida la inteligencia artificial, en concreto, pues la realidad virtual, puede ser beneficiosa en el ámbito de la educación. Muchas gracias. Esto, David, es 2 por el precio de 1, ¿eh? Por un lado habla de inteligencia artificial, por el otro realidad virtual. Bueno, al final son tecnologías diferentes, pero de alguna manera son lo que nos van a dar son entornos virtuales, ¿no?, para trabajar sobre entornos virtuales y utilizar tecnología. Muy interesantes, además, las preguntas. Bueno, por un lado, hablando de entornos, ya empiezo por el entorno virtual, sí, que quizás más acotado. Bueno, el entorno virtual, el uso de entornos virtuales en educación puede utilizarse, y de hecho se está utilizando ya en muchos aspectos, tanto para enseñar a los alumnos de forma inmersiva, por ejemplo, sitios a los que no podían llegar, en los que tendrían que viajar, para hacer exploración desde dentro. Por ejemplo, se está usando en algunas aulas para explorar el cuerpo humano, para explorar espacios industriales, para explorar, digamos, entornos de simulación, donde el alumno puede
meterse de lleno y explorar de primera mano algo que el profesor quiere exponerle. Y eso tiene un gran impacto en ciertas aulas. También tengo entendido que se está utilizando, por ejemplo, para aulas especiales, para alumnos con necesidades especiales, y bueno, eso se está utilizando ahora mismo y con bastante éxito. Otra cosa es la inteligencia artificial, y aquí hay que distinguir entre, digamos, IAs que se están aplicando, digamos, para el análisis de datos en educación, o incorporar la IA como una herramienta al aula. Es decir, si la IA se utiliza para analizar los datos que salen del aula, o la IA se utiliza como una herramienta dentro del aula. En mi caso, digamos, lo que representa la utilización de la IA dentro, por ejemplo, el que un estudiante utilice herramientas como ChatGPT o IAs de generación de imagen, creo que es algo que puede ser bastante útil, que podemos sacarle partido como docentes, pero siempre que el alumno, digamos, no pierda la referencia de las cosas que él debe hacer y siempre que, digamos, bueno, pues igual que cuando un alumno empieza a aprender a sumar, a restar, no le permitimos una calculadora, porque ese alumno, si no, no aprende esos conocimientos que debe adquirir. En ciertos puntos de la educación debemos plantearnos si el alumno debe tener acceso o no a estas herramientas, pero bueno, cuando llega el punto en el que puede utilizarlas, en el que es conveniente empezar a aportarlas, pueden aportar mucho. Un alumno que está haciendo un estudio de literatura puede utilizar una IA para pedirle que redacte con el estilo de un autor que está estudiando un texto concreto. Tal cual. Y analizar, digamos, ese estilo en vivo, jugar con ese estilo literario. Podemos pedirle que traduzca un texto de un idioma, por ejemplo, de alguna noticia de un periódico extranjero, que el alumno no conoce ese idioma, y pedirle una primera versión de la traducción o pedirle un resumen adaptado a su nivel para que el alumno pueda hacerse una primera idea y tenga acceso a materiales de los que otra forma no podría. Mira, justo David, ahora que estás diciendo, vamos a escuchar a Noemí, y ahora terminas de responder porque precisamente ella es profesora de primaria y tiene ese matiz del idioma. Vamos a escuchar a Noemí. Hola, ¿qué tal? Somos María y Noemí de la Escuela Profesional La Salle de Paterna, y nos planteábamos cómo usar la inteligencia artificial en el aula. Las dos somos maestras de primaria, además especialistas de inglés, y nos planteábamos como pros y contras, o si es un aliado o cómo podría ser un aliado más bien, porque es verdad que apostamos, por supuesto, por el uso de las tecnologías, un uso muy meditado, bien enfocado, bien entendido, y sobre todo, pues que es el día a día, ¿no?, de nuestros alumnos y alumnas en el aula y fuera del aula también. Por tanto, ¿en qué sentido la inteligencia artificial podría ser un aliado para el día a día? Porque sabemos que ha venido, que como todo viene para quedarse, entonces queremos saber la opción, o una de las opciones, o de los muchos recursos que puede ser o cómo podrá ser. Bueno, David, ya ves que desde luego es una realidad, son conscientes, ¿no?, de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que tiene ofrece, ¿no?, unas posibilidades enormes. En este caso, si quieres, ponnos otro ejemplo concreto de cómo la inteligencia artificial se puede usar en un aula en la que se está enseñando inglés, por ejemplo, o francés. Mira, José, precisamente, este caso del inglés es muy interesante porque una de las cosas que mejor hacen los chats como ChatGPT es la traducción. Es una de las tareas donde han demostrado ser muy eficientes. Y eso, claro, para el profesor de idioma, y que claro, yo le envío una cosa al alumno, le pido una tarea, ¿quién me dice que no está haciendo ChatGPT? Y es un problema. Si yo le pido al alumno una redacción, oye, redáctame esto, hazme un texto en inglés sobre un área concreta, ¿quién me dice que el alumno no está haciendo en español y le pide a ChatGPT que me lo traduzca? Y aquí la clave es un poco que ChatGPT es cierto que puede hacer esas traducciones muy bien, pero al mismo tiempo no son perfectas, no es un traductor profesional. Y de hecho eso podemos sacarle partido a ese puntito de fallo, digamos, del sistema, porque podemos hacer el proceso inverso. Si yo le pido a ChatGPT que traduzca algo, yo le puedo pedir al alumno, oye, ¿este texto que me ha traducido ChatGPT lo ha hecho bien? ¿Ha elegido las palabras correctas? ¿O por qué esa traducción no es del todo adecuada? Sobre todo, digamos, un nivel
más avanzado de inglés, esto hay ciertos matices que podemos encontrar, no están, digamos, con cierta búsqueda, podemos encontrar traducciones que ChatGPT hace mal y que matiza mal o que se refiere a algo que no es lo que queríamos, usa sinónimos inadecuados. Esa búsqueda, oye, podríamos pedir a ChatGPT que haga esto, pero ¿estamos seguros de que lo está haciendo bien? Claro. O el alumno puede explorar ese fallo de ChatGPT y reflexionar en el mismo proceso sobre el proceso de traducción. Oye, ¿por qué ChatGPT ha traducido esto mal? ¿Es que lo está interpretando de esta forma? ¿Está diciendo un sinónimo que él cree que es un sinónimo, pero en este contexto no lo es? ¿Está usando un falso amigo para describir esta palabra? ¿O qué está sucediendo? Y el alumno puede, digamos, involucrarse ahí y hacerlo. Otra opción, por ejemplo, son traducciones a múltiples idiomas. A lo mejor coger un alumno que esté estudiando inglés y francés, pues, por ejemplo, coger un texto inglés, traducirlo a francés. ¿Qué pasa si lo traduzco primero a castellano y luego de castellano al francés? ¿Hay un cambio? Al hacer ese cambio de idioma, podemos ver matices que el traductor esté haciendo mal y que nosotros sabemos que debería hacer de otra forma. Sí que es cierto que para idiomas el uso en el aula, lo que decía antes, tenemos que saber cuándo permitirlo. Claro. Si un alumno está empezando a aprender inglés y le damos una herramienta que a nivel lingüístico está muy por encima de su nivel, ese alumno corremos el riesgo de que se vuelva dependiente de esa materia. Es decir, ese alumno le quitas ChatGPT y de repente no sabe traducir, no sabe expresarse en el idioma porque es demasiado dependiente de que la máquina haga el primer trabajo por él. Esto, digamos, tendría más sentido quizás a un alumno que ya tiene cierto nivel en idioma, donde ya puede distinguir matices del lenguaje y no tiene capacidad suficiente para él mismo expresarse primero y después, pues por ejemplo, oye, otro ejemplo, cojo el alumno, hace un texto y le puede pedir a ChatGPT, mejórame esta redacción. Y ChatGPT le corrige y le hace una redacción mejorada a partir de lo que le escribe. Bueno, pues ahora vamos a analizar qué cosa ha hecho ChatGPT, dónde ha puesto la mejora. Mira, me ha cambiado este verbo, ¿por qué me ha cambiado este verbo? A ver si lo entendemos. ¿Por qué me ha cambiado este adjetivo? ¿Me lo ha puesto traducido de otra manera o me ha puesto otro matiz? ¿Qué está ganando con ello? Y ese proceso reflexivo es donde el alumno puede sacar ventaja, claro. Claro, eso es muy interesante. Si te parece, vamos a dar un paso. Hemos hablado de primaria, hemos hablado de secundaria, hemos hablado de clases o materias, mejor dicho, ¿no? Más troncales, estamos hablando de idiomas, y ahora vamos a dar un salto y vamos a aterrizar en la universidad, ¿no? Juan Martínez da clase de Derecho en la Universidad Pública de Valencia. Los alumnos, evidentemente, son más maduros, en teoría deberían saber hacer cosas más complejas, y a él le preocupa esto. A mí, como profesor de universidad, me preocupa el hecho de que los estudiantes, en lugar de realizar tareas intelectuales relativamente sencillas, se las encarguen a instrumentos de inteligencia artificial, de forma que no aprendan a hacerlas, o en caso de que hayan aprendido se les olvide. Me refiero a actividades como redactar un texto sencillo, pensar argumentos en favor y en contra de algo, o leer un texto algo arduo y entenderlo. Bueno, pues tú ya has puesto ejemplos de cómo darle una vuelta o pedirle a un alumno, ¿no?, que analice un matiz. En este sentido estamos en lo mismo. O sea, no es lo mismo pedir que te hagan un resumen sobre un texto que pedir que analicen, ¿no?, un texto. Es diferente. Claro. En este caso, la verdad es que es un problema a nivel de, por ejemplo, las tareas que mandamos para casa, que, bueno, es muy difícil que si un alumno ha desarrollado bien los prompts, las instrucciones de una IA, luego el profesor pueda detectar. De hecho, una IA que haya desarrollado un texto o una tarea de las que, digamos, se le da bien hacer, como puede ser un resumen de un texto o elaborar un primer esquema de un material, de un texto que se le pida, si el alumno la ha configurado con el prompt inicial para que imite su estilo, es muy difícil que un profesor detecte eso. Sí. Y entonces eso nos lleva a que en esta nueva etapa quizás debemos modificar el tipo de tareas y, por ejemplo, centrar el proceso en la reflexión. Y yo no le puedo ya pedir a un alumno para el próximo día me vas a redactar esto, porque efectivamente hay un riesgo de que ese chico coja el ChatGPT, le meta el problema, saque algo en ChatGPT, lo retoque y lo envíe al profesor. Y el alumno no está aprendiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese alumno sí que desarrolle esas competencias que necesita aprender para su futuro con una existencia de ChatGPT al lado?
Bueno, pues una opción es adaptar nuestras tareas para obligar al alumno a que no sea tan fácil para él transmitir eso a la IA o la IA tenga problemas realmente para desarrollarlo. Por ejemplo, podemos pedir que las tareas se basen en experiencias que el alumno ha tenido. En universidad, por ejemplo, que pensando en ese ámbito docente, que ese texto inicial es en un caso de Derecho, si no recuerdo mal, el profesor que hablaba, en Derecho, pues por ejemplo, que ese texto inicial que uno tiene que exponer se base en un caso que se ha tratado en clase. Entonces, el alumno, antes de pasar a la IA, que tiene que hacer el análisis previo de qué ha escuchado en clase, qué ha entendido, qué no, y tiene que hacer esa primera labor de traducción. O sea, esa labor de traducción inicial ya es algo. Ya está suponiendo que el alumno tiene que haber entendido en alto nivel, digamos, la tarea, tiene que haber comprendido los puntos esenciales de lo que están pidiendo, tiene que haberlo enlazado a la teoría que conoce en el curso y después, bueno, la IA puede ayudarle, pero también el alumno tendrá que revisarlo al final. Claro. La IA puede hacer un buen trabajo, pero no será perfecto. Claro. El alumno tendrá que hacer un trabajo de reflexión. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es, mira, vamos a asumir que has usado IA, pero me vas a entregar junto con el trabajo lo que la IA te ha devuelto. Y vamos a analizar desde lo que la IA te ha dado, qué le pediste a la IA, y luego qué has hecho con lo que te ha dado la IA hasta el producto final. Y por qué has tomado esas decisiones. Ese proceso reflexivo obliga al alumno a no solamente llamo a ChatGPT y ChatGPT me hace el trabajo, sino, no, es que tengo que pensar, tengo que justificar por qué he tomado estas decisiones y para ello necesito aplicar mi materia. Sí, ¿no? ¿Qué preguntas le ha sido, qué prompts, ¿no? ¿Qué preguntas le ha sido planteando por ejemplo, a la inteligencia artificial? ¿Por qué no he aceptado esto y sí he aceptado esto otro? ¿Por qué esto sí me ha valido y esto no? Pues esto es muy interesante. Oye, y vamos a terminar este viaje que está siendo desde luego muy interesante porque estás poniendo ejemplos concretos, analizando otro problema al que se enfrentan profesores o profesionales que trabajan en universidades y están ya... Universidades, el salto a los másteres, que es el salto siguiente que hay, ¿no? Vamos a escuchar a Elías Durán, también del CEU de Valencia, la Cardenal Herrera CEU. Buenos días. Me gustaría plantear dos cuestiones. La primera es cómo se combate el uso de la inteligencia artificial para trabajos fin de máster, trabajos fin de grado y trabajos generales que puedan hacer los estudiantes. Si habrá un sistema que pueda prevenir el uso de la inteligencia artificial o si directamente los profesores tienen que plantearse métodos alternativos para evaluación de determinadas pruebas. La segunda pregunta tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial a la hora de validar candidatos que se presenten a másters, universidades o a centros escolares en función de sus resultados académicos. Una realidad que preocupa a muchos docentes por el hecho de que los estudiantes puedan quedar básicamente reducidos a una mera fórmula estadística, como también puede ocurrir con los trabajadores en un proceso de selección. A ver, la respuesta a la primera pregunta yo creo que más o menos ha quedado claro escuchándote y la explicación que has dado, pero sí que me interesa sobre todo, David, que analices la segunda parte. Exacto, sí, o sea, usar la inteligencia artificial para filtrar, ¿no? Para seleccionar alumnos, ¿esto hasta qué punto interesa? ¿Puede ser un riesgo? Claro. Son un pequeño matiz sobre la primera, solamente rápidamente, porque he hablado de TFGs y TCMs, creo que aquí sí que hay un problema real y en este caso concreto creo que para los TFGs la mejor solución a nivel de universidad pasa por darle mayor valor a las defensas de los trabajos. Las defensas orales que salen de los TFGs, TFMs, obligan al alumno a hacer una demostración mayor de sus conocimientos y a ver que lo que ha mostrado en ese TFG realmente lo domina, ¿no? Respecto al otro, la verdad es que es un problema que creo que afecta a toda la sociedad y como sociedad, al completo, debemos plantearnos seriamente qué tareas ponemos en manos de la IA y cuáles no. Lo que es dato médico, dato académico, son datos especialmente sensibles. Entonces, que el futuro de una persona que se presenta a un proceso selectivo o que quiere hacer una admisión a un máster esté en manos de una máquina
en la que no siempre podemos garantizar su alineamiento ético, y aquí hablamos ya de la ética de la IA. Esta máquina ha sido entrenada con unos datos. Esos datos son éticos, esos datos son completos. Se sabe que las IAs que se han entrenado sobre datos masivos, por ejemplo, de procesos selectivos, tienen a veces sesgos, por ejemplo, sesgos sexistas. Sí. Esos sesgos no son de la máquina, son del dato previo. ¿Estamos seguros de que las hemos entrenado con un dato realmente válido para luego poder fiarnos de ellas? Pero aunque fuera perfecto, y tenemos el dato mejor del mundo, perfectamente representativo de lo que queremos hacer. Aún así, la IA no es más que un método estadístico. Como bien decía la persona que hacía la pregunta, podemos poner en manos de una fórmula matemática fría, digamos, la selección de un alumno. Ahí yo creo que tenemos que marcar ciertas líneas rojas, y de hecho se están marcando en ciertos puntos. Hay ciertas tareas que no queremos dejar en manos de una IA. Un proceso selectivo, bueno, una IA puede dar un dato informativo, pero reducir la admisión de un alumno a un simple score que a veces no está tan claro ni siquiera para el alumno, cuando no están claras las reglas del juego, porque una caja negra llamada inteligencia artificial se ha entrenado según unos datos desconocidos para la persona que está al otro lado del proceso, y su futuro depende de esa decisión, creo que ahí deberíamos exigir como sociedad un poquito más. Si realmente no podemos validar que esa IA y que esos algoritmos están completamente alineados con lo que un humano consideraría un proceso selectivo ético, eso no debería estar en manos únicamente de una IA. Bueno, pues desde luego esto va a exigir una reflexión profunda. Desde luego la inteligencia artificial ha llegado con mucha fuerza y todavía le queda mucho por desarrollarse, y todas estas cosas todavía se van a tener que discutir, se van a tener que debatir, y veremos a dónde nos llevan. Desde luego estas reflexiones que has hecho tú, David, que has dejado aquí, estos consejos, seguro que sirven a la persona que nos la ha planteado, pero también a otras que nos están escuchando y que seguro que también tienen esas dudas. David Alfaya, profesor del Departamento de Matemática Aplicada de ICAI, muy pendiente de todo lo que suceda con la inteligencia artificial. Te volveremos a llamar. Un abrazo. Muchas gracias por invitarme. Un saludo. Hasta luego, David. Chao. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Pues atención con esto que te voy a contar a continuación en lo que viene. Uno de los intentos más recientes de conocer, ¿no? ¿Qué factores hay? ¿Qué factores nos influyen en la percepción del tiempo? ¿Cómo percibes tú el que pasa el tiempo, que pasa un día, o cómo lo percibo yo, ¿no? Esa diferencia que hay entre uno y otro. Lo ha llevado a cabo un equipo de psicólogos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que ha demostrado, esto es tremendo, que nuestra percepción del paso del tiempo, es decir, más lento, más rápido, tiene un enorme impacto en el tiempo real que se tarda en curar una herida física. O sea, esto yo lo he leído y me he quedado muerto, ¿no? Es decir, si tú percibes que el tiempo pasa más rápido, una herida leve, evidentemente, cicatriza antes que si tu percepción del tiempo es más lenta. ¿Esto cómo lo hicieron? Pues básicamente metieron a unas cuantas personas en una habitación, colocaron 3 relojes diferentes que iban a velocidades diferentes. Uno a una velocidad normal, otro reloj estaba iba un poquito más rápido y otro iba un poquito más lento, ¿no? Pues las personas a las que les adelantaron el tiempo, las heridas que tenían les cicatrizaron antes, que es una cosa tremenda. Francesc Núñez, profesor de los estudios de Artes y Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña, experto en sociología de las emociones. Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene. Hola. Encantado de estar con vosotros, muy bien. Igualmente. Interesante lo que explicas. Francesc, ¿esto a usted le sorprende? ¿Se esperaba algo así? A ver, resulta sorprendente, pero la verdad no me sorprende, porque a ver, el tema del tiempo es muy complejo y ni los físicos saben muy bien de qué se trata, ni qué es, ni tan siquiera estamos muy seguros de que sea una realidad, ¿no? Entonces, como somos cuerpos encardinados, estamos corporalizados en el mundo y somos esa realidad, ese cuerpo que está aquí en el presente, y el tiempo es algo que nos sirve para medir determinadas cuestiones, para medir la acción social, para coordinarnos. No es nada tal vez objetivo que marque eso, el paso de curación de una herida o de crecimiento, sino que
es nuestro cuerpo el que va desarrollándose. Entonces es posible que en función de la manera en cómo se perciba nuestro estar en el mundo, eso que llamamos tiempo también, el paso del tiempo, haga que tu cuerpo reaccione en diferentes ritmos a eso que le pasa, una herida, el crecimiento de las uñas o del pelo. Yo lo veo coherente con esta manera de estar nosotros en el mundo, este cuerpo que evoluciona, que se mueve, que va hacia no sé dónde, pero que va. Y bueno, y puede ir más deprisa o más lentamente. Es evidente que hay gente que crece más deprisa, gente que hace la digestión mucho antes, gente que se le cae el pelo, le crece, pues lo mismo las heridas a la hora de curarse. Yo creo que es coherente. Francesc, aquí hay como dos corrientes, ¿no? Yo cuando he investigado este tema he visto que hay como dos corrientes que explican por qué cuando envejecemos el tiempo o esa sensación de paso del tiempo es más rápida, ¿no? Hay quien dice que el cerebro, al procesar más rápido, o sea, somos más mayores, nuestro cerebro procesa más rápido, tenemos la sensación de que las cosas pasan más deprisa, y luego hay otra corriente que dice que al procesar más lento, cuando nuestro cerebro envejece, evidentemente procesa más lenta la información, por lo tanto hay menos novedad de imágenes nuevas y las cosas pasan más rápido, que es como una paradoja, ¿no? ¿Usted está en alguna de estas dos corrientes o no? A ver, yo creo que lo he dicho bien, es una paradoja. Cuando se tiene mucha experiencia, cuando te pasan muchas cosas en la vida, esta cosa que somos, le pasan muchas cosas, el tiempo pasa como más deprisa, ¿no? Cuando eres joven tal vez estás más abocado a acelerar ese proceso vital, ¿no? Y te pasan muchas cosas. Luego cuando las recuerdas, en el recuerdo, los días en que te han pasado muchas cosas que han pasado muy deprisa, curiosamente han pasado muy deprisa, son largos. Y al revés. Cuando ya no te pasan tantas cosas, cuando los días son aburridos, cuando a lo mejor la aceleración de la vida se ha ralentizado, pasa más lentamente, pero luego en el recuerdo tampoco ha dejado mucha huella. Entonces yo creo que la vejez depende de la vida. Yo creo que el que te dé la sensación de que la vida pasa más o menos deprisa depende mucho del tipo de experiencias que has tenido y de tu manera de estar en ese momento. No sé si ha quedado esto muy claro, pero es contradictorio. No es, en cualquier caso, no es coherente la experiencia con el recuerdo. Desde luego, Francesc, yo hablo a nivel personal, me imagino que usted coincide conmigo. Yo sí he notado desde que he entrado en una vorágine en la que hay una rutina marcada, es decir, dedico bastantes horas a trabajar, ¿no? Y además como que los días se parecen un poco de lunes a viernes, ¿no? Desde que eso sucede tengo la sensación, evidentemente, de que el tiempo me va más rápido. Por lo tanto, ¿podríamos coincidir en que cuando las personas nos hacemos adultas y tenemos una rutina, esa rutina influye en esa percepción? Sí, sin duda. Para mí, la rutinización es una necesidad básica en la vida humana, pero es verdad que hace que las cosas te pasen de otra manera, ¿no? Cuando no hay una experiencia, la novedad siempre te conmociona, te hace más duradero aquello que te está pasando. Entonces, en estos tiempos en los que vivimos, fíjate, hacemos muchas cosas, cada vez estamos obligados a hacer más cosas en menos tiempo, y eso implica, pues, hacer servir las tecnologías que se supone que nos han de ayudar a cortar esos procesos, a rutinizar, a compartimentar el tiempo. Entonces hacemos aparentemente muchas cosas, pero con poco valor y con poco sentido vital, que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Ajá. Y la experiencia es vaya birria de vida, no tengo tiempo para hacer nada, se me pasa el tiempo volando. Esa es la percepción, porque lo importante no es lo que nos gustaría, seguramente no lo hacemos, y hacemos todo eso a lo que estamos abocados y obligados porque nos va el sueldo, porque entramos en competencia en nuestras profesiones, en nuestros trabajos. Ya te han dicho que si te paras te quedas atrás y hay que correr mucho para, en el fondo, no moverte de sitio, pero si no, se te comen. Pero esa es la sensación, el resultado es, y qué choque de mi vida, ¿no? ¿Dónde ha quedado? Que vaya birria, ¿no? Eso, la sensación es de cierta falta de consistencia a lo que estás viviendo, ¿no? De desapego y de esto, y de qué deprisa y qué poco tiempo tengo y no puedo hacer nada, y nada sobre todo lo que me gustaría. Francesc, es lo que le pasa a todo el mundo. Claro, usted es experto en sociología de las emociones, que es una disciplina que a mí me parece apasionante, el nombre es muy bonito, ¿no? Claro, yo le quería preguntar también, aprovechando que está aquí con nosotros en lo que viene, quería preguntarle por el impacto
impacto que está teniendo ahora mismo todo lo digital sobre nuestras emociones. ¿Cómo están cambiando nuestras emociones a raíz de esa irrupción de todo lo digital, de las redes sociales, de esos entornos virtuales que se están desarrollando? Las acelera, porque evidentemente las acelera, porque lo virtual no quiere decir que no sea falso. Tú cuando ves una película, cuando te expones a unas imágenes en un TikTok o en Nix, igual, ¿no? Te produce emociones, y las emociones son reales, ¿eh? Las emociones que te hace sentir lo virtual son emociones y están en tu cuerpo, y por lo tanto sientes, ¿eh? No es falso, no es una apariencia, pero son tantas y tan seguidas, no estamos tan expuestos a esa vorágine de la imagen, de lo que nos va ofreciendo el mundo digital, que el resultado es esto, que no están encarnadas estas emociones, acaban no estando encarnadas, no acaban no dejando huella, ¿eh? Al cabo del día has sentido tantas cosas que el resultado es casi como cierto vacío, cierta falta de decir, ostras, ¿no? Cierta absurdidad, no tienen, son inconsistentes, por decirlo así, las emociones que nos pasan, que no quiere decir que no nos pasen, pero son inconsistentes, y el resultado es este vacío también, ¿no? Esta falta de valor a lo que hacemos y a lo que sentimos, porque va demasiado deprisa, no tenemos tiempo de recrearnos en ello, de implicarnos, yo creo que la palabra clave aquí es de concentrarnos. No estamos concentrados en lo que nos pasa. Nos pasa, pero eso, justamente sin concentración, sin poderlo deleitar, sin poderlo saborear. Claro. Entonces, Francesc, ¿qué nos recomienda hacer para que todo esto suceda lo menos posible? Vamos a ponernos pónganos a trabajar. A ver, un par de consejos en nuestro día a día. ¿Qué hacemos? Yo creo casi que es una actitud religiosa, la que hay que tener. Es una transformación, es una conversión. Hay que empezar eso yo creo que a deshacerse de todas estas sujeciones que en el fondo ni nos gustan porque no satisfacen, ni las queremos porque querríamos hacer otras cosas. Yo creo que hay que empezar a tener disciplina y un poco de exigencia personal, ¿no? Aquello, forzarte, ser capaz de, oye, voy a dejar de entretenerme, de absorberme en todos estos espacios virtuales, y voy a estar aquí, que es donde estoy ahora, con esto que soy en este momento, concentrado en lo que me está pasando, sea lo que me esté pasando en ese momento, ¿no? Voy a sentirme ahí, voy a estar pendiente de los que me rodean, voy a estar atento, voy a estar, pues eso, un poco recibiendo esos estímulos que me dan las cosas con las que, insisto, corporalmente estoy en ellas, porque todo lo que pasa en las pantallas pasa en un espacio imaginativo que sí que produce emociones, pero que no quedan, eso no se encarna, no se encarna, y somos seres encarnados. Desde luego que Yo sí. creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, empezar ya, pero desde el primer, una conversión, insisto. Hemos terminado filosofando aquí en lo que viene. Hemos empezado hablando de esa percepción, ¿no? De cómo pasa el tiempo y de cómo una persona, a lo mejor para una persona pasa el día mucho más rápido que para mí. Hemos hablado de esos factores. Desde luego, salir de la rutina es una de las soluciones que Francesc, ¿verdad?, propone. O sea, que entre semana a lo mejor busquemos, no sé, yo leía, hay que potenciar los hobbies. Eso que te gustaba hacer de chaval, eso con lo que vibrabas, con lo que disfrutabas, saca una horita el lunes y el jueves, párate, dedica ese tiempo a ese hobby y verás cómo esa hora tienes la sensación de que ha pasado mucho más lento, que lo has dedicado en algo en lo que evidentemente has puesto todos los sentidos, ¿verdad? Sí, tal vez aquí la clave, que sería una contradicción, pero pierde el tiempo. Empieza a aprender a perder el tiempo. No hacerlo no convertirlo en un producto de eso, para producir, ¿no? El tiempo no está para que hagas cada vez más cosas en menos tiempo, para que te conviertas en una especie de herramienta no. El tiempo no es nada, eres tú que estás ahí en el mundo y te van pasando cosas, pues estate ahí en el mundo, olvídate del tiempo, piérdelo,
en el doble sentido de la palabra, piérdelo y estate tú ahí, que no pasa nada, que bueno, o lo que pasa, pues asúmelo, atiéndelo, concéntrate, que eso es tu vida, no hay más que eso. Desde eso luego, es tu vida, eso que te pasa cuando lo pierdes, cuando te olvidas del tiempo. Francesc Núñez, experto en Sociología de las Emociones, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña. Francesc, ha sido un lujo escucharle, vamos, yo estaría aquí mucho tiempo, pero desde luego en la radio el tiempo también avanza y es limitado, desgraciadamente. El problema es que es oro, ¿no? Efectivamente. Ese es el problema. Bueno, pero ha sido oro estos minutos que hemos estado con usted. Muchas gracias. Un placer. Hasta otra. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Hace unos meses aquí en Lo que viene ya os hablaba del proyecto de Allo-Space. Básicamente es una empresa española, es una empresa española. Carlos Mira es la persona que está al frente, que está impulsándola, es española, pero es verdad que es una empresa que tiene ingenieros de prácticamente todo el mundo y que trabaja con empresas que están distribuidas a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Qué pretende esta empresa? Pues básicamente llevar a gente al espacio. Los primeros vuelos comerciales pretende que sean suyos. Ahora mismo están en un proceso de pruebas, ¿no? Tienen que validar muchísimas cosas. Y esto, sin embargo, no solo es un proyecto de Allo-Space. Allo-Space es la empresa que lo lidera, pero al final tiene colaboraciones con muchos otros partners, ¿no? Y yo quería hoy, en Lo que viene, hablar con esos partners para que nos explicaran qué están desarrollando y qué están aportando a este proyecto. Y todo con una percha muy concreta, y es que en el próximo mes de junio Allo-Space ha anunciado que va a hacer allí su 6º vuelo de pruebas, que será en Arabia Saudí. Y yo me imagino que David Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros. Y Enrique Fraga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene también. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Igualmente. David y Enrique, ahora enseguida me contáis cada uno de vosotros qué hacéis. David Prieto, eres CEO de CT. En tu caso, ¿esos nervios en qué punto están ahora mismo? ¿Esos nervios, los míos propios? Sí, claro, los tuyos. Nada, muy bien. ¿Estás tranquilo? Estamos tranquilos. Vale. Sí. Y Enrique Fraga, que es director general de espacio de GMV. Enrique, en tu caso, ¿estás un poco más nervioso o también tranquilo? ¿La cosa está controlada? Todo controlado. Todo controlado, vale. Bueno, Allo-Space, este proyecto de llevar vuelos comerciales, ¿no? Que una persona cualquiera como yo, si tengo pasta que pueda permitirme ir al espacio, va a hacer su 6º vuelo de pruebas. En vuestro caso, David Prieto, CEO de CT, ¿qué estáis aportando a este proyecto? ¿De qué os encargáis exactamente vosotros? Pues mira, para nosotros es un proyecto muy bonito y estamos muy orgullosos de poder aplicar los más de 35 años que tenemos de experiencia en los principales programas europeos, tanto civiles como militares de aeronáutica, ¿no? Y lo hacemos en 2 áreas. La primera es como integradores y directores técnicos del proyecto, y la segunda como ingeniería. Entonces, en la parte de integración y edición técnica, lo que hacemos es definir la arquitectura del sistema completo de Halo, ¿no? Y los subsistemas como son el globo, el parafoil, la cápsula, el flighter, etcétera. Y es coordinar la integración del diseño, fabricación y montaje y los ensayos en tierra de vuelo de los subsistemas que proveen pues empresas como amigas como GMV, ¿no? Que nos acompañan en esta aventura. Y en la parte de ingeniería lo que hacemos somos responsables de toda la ingeniería de dimensionamiento de la estructura de la cápsula en sí y todos los sistemas que van dentro suyo, ¿no? Como son sistemas críticos como el sistema de soporte de vida, climatización, navegación o el tren de aterrizaje, y también luego lo que es la certificación de todo esto, ¿no? Para que pueda hacer los vuelos comerciales que se vienen pronto. David, para que la gente se haga una idea, ¿cuántos ingenieros aportáis vosotros al proyecto? ¿Cuánta gente hay ahí trabajando? Pues mira, nosotros esperamos que al cumplirse, digamos, el final del proyecto en el 2026, eso es ya cuando lleguemos al punto en el que está certificado y está volando, sí. Hayamos aportado unas 175.000 horas de ingeniería con 50 personas. Fíjate, que es una barbaridad. Claro, yo me acuerdo cuando hablé con Carlos, que Carlos nos explicaba que esto no va a ser llegar a 2026 y que ese mismo año empiecen a despegar globos, ¿no? Como esto, para que la gente lo entienda de una manera muy sencilla, uno detrás de otro cada semana, ¿no? Que esto va a ser progresivo, o sea que el primer año serán un número concreto,
concreto, al año siguiente ese número más, no sé, 100, 200, en fin, que eso va a ser un proceso que va a ir creciendo, ¿no? Enrique, tú todo esto, director general del espacio de GMV, ¿vosotros qué estáis aportando al proyecto? ¿De qué os encargáis? Sí, te cuento. Para nosotros, como decía David, es un proyecto muy interesante. Traemos al proyecto lo que es nuestra experiencia en el sector espacial, que llevamos 40 años, que hacemos su cumpleaños este año, estamos muy orgullosos de nuestra historia. Felicidades. Y ahora, gracias. Y realmente tiene un interés muy concreto, porque esta empresa nació haciendo para el sector espacial análisis de emisión, que es hacer como un dibujo de cómo se tiene que hacer la misión con todos los cálculos orbitales para decidir cuáles son los movimientos ópticos, normalmente para hacer misiones interplanetarias, etcétera. Y aquí empezamos igual, empezando a especificar cuál sería la planificación de la trayectoria de vuelo. Entonces tenemos una serie de algoritmos y un software que permite hacer simulaciones basados en datos históricos y datos de lo que es todo lo que es la atmósfera y las condiciones atmosféricas, vientos, etcétera, para que determinado una zona de despegue, en una zona concreta digamos cuáles son los mejores periodos del año y cuáles serían las zonas de aterrizaje que siguen una trayectoria correcta. Con lo cual sigue un poco el origen de la empresa. Además de eso, nosotros traemos otros dos componentes bastante importantes que también se basan en nuestra experiencia. Aquí hacemos un spin-in de tecnología, básicamente. Nosotros en espacio somos líderes en el segmento terreno mundialmente, desde una empresa española que tiene mucho mérito, y aquí también traemos lo mismo, lo que sería el sistema de monitorización, concentración de todos los datos que manda la cápsula, para luego darle la ayuda tanto al equipo de tierra como al piloto que va a bordo de la cápsula. Eso sería el segundo componente. Y el tercero también, que es particular, nosotros desarrollamos la aviónica para el Miura 1, el lanzador de PLD, que ha sido un éxito nacional, del cual tenemos que estar todos muy orgullosos, y de ahí extraemos lo que sería el ordenador de a bordo, que va a concentrar datos de los sensores que ponen nuestros compañeros bajo la tutela de CT y con bueno, con Aciturri, todo integrado, haciendo un ordenador que concentre allí las medidas y las mande a tierra para poder sacar información de ellas. Como digo, bastante interesante y muy alineado, a pesar de ser bastante aeronáutico espacial, con nuestro expertise. Porque Enrique, ya que estás hablando un poco de la trayectoria, ¿no?, de que debe seguir esa cápsula, despegando desde Arabia Saudí, ¿qué se puede encontrar por el camino esta cápsula? ¿Qué habéis contemplado? ¿O qué estáis contemplando? Al final lo que se intenta, o sea, claro, es un globo, con lo cual se mueve por los vientos atmosféricos. Lo que nosotros intentamos es que caiga en áreas que están permitidas para el aterrizaje, o sea, que aterrice de manera controlada donde esperamos. Con lo cual se hace un estudio de todo lo que son los vientos y las corrientes atmosféricas, se planifica cuáles serían las zonas de aterrizaje próximas. Al final el aterrizaje, al principio las de prueba son más cortas, pero están a unos 150 kilómetros, en el radio de unos 150 kilómetros del despegue. Y ahí identificamos cuáles son las zonas y le damos la ayuda al piloto para que pueda decidir hacer, subir más gas, soltar, las pequeñas órdenes que se pueden hacer para cambiar el plano atmosférico por el cual navegamos. Es una navegación, digamos, asistida, pero no tienes total control. Y luego al final del todo, que eso lo podrá contar mejor David, hay un parafoil, un parapente dirigido, que es el que asegura que aterrizas exactamente donde queremos. Pero para eso tiene que haber una aproximación al área correcta para aterrizar en los objetivos que tenemos. Esto tiene una preplanificación, donde tú tienes que anticipar lo que puedes esperar, pero luego en el tiempo real eso hay que ir viendo cómo se va comportando la atmósfera en el día concreto que despegas. Y eso también hacemos el seguimiento para que eso funcione así. Qué interesante, qué interesante. David, en vuestro caso, cuando hablamos de los componentes, ¿no?, claro, hablamos del globo, hablamos de esa cápsula, ¿para ti qué es lo más novedoso que va a incluir este proyecto? Digo a nivel físico y de lo que os habéis encargado vosotros. ¿Qué es lo que a ti te sorprende más, de lo que más orgulloso estás? Bueno, yo creo que lo interesante de este proyecto, como creo que comentó Carlos, ¿no?, es que combina tecnologías existentes para una solución innovadora. Pero luego sí que es cierto que una de las cosas que estamos haciendo, que es bastante novedosa, es todo el sistema de climatización de la cápsula. Y esto es porque las soluciones existentes en el mercado, aunque se han intentado usar generalmente sistemas que ya están empleados en vuelo, ¿no?,
no sirven para la cápsula. Por una parte, porque no tiene la velocidad que tendría una aeronave donde se puede hacer climatización por intercambio de aire, ¿no? Uh-huh. También la presión atmosférica, la presión que hay a esa altura, no permite tampoco el intercambio, y no se pueden usar los sistemas de radiación que se utilizan en el espacio para la climatización. Entonces estamos haciendo, no puedo dar demasiados datos todavía porque todavía está en desarrollo, pero sí que estamos haciendo una nueva solución de climatización para la cápsula. Y luego yo creo que en general es el poder combinar todo esto para que la gente tenga una experiencia agradable, digamos de lujo, ¿no? Pero que alcanzable para casi cada alguien, ¿no? Porque a cada uno, porque al fin y al cabo no requiere un entrenamiento previo, es una experiencia muy placentera y que nos puede acercar a todos a lo que es disfrutar del Near Space, ¿no? Uh-huh. David, si tú tuvieras la pasta para hacer este viaje, entiendo que lo harías, ¿verdad? Sí, a ver, mira, yo te diré además lo que para mí es estando en las tripas que digamos, igual que está GMV, ¿no? Actitud Enrique, para mí lo relevante es que estamos aplicando todos los estándares aeronáuticos que se aplican a diseñar un avión, ¿no? En cuanto a el rigor que estamos haciendo de pruebas en tierra y en vuelo, la redundancia de todos los sistemas, ¿no? Redundancia además con backups independientes. O sea, yo estoy claro que espero algún día estar sentado ahí, ojalá con Enrique al lado. Enrique, yo no sé si tienes hijos o tienes sobrinos, en fin. Tú a la gente que tienes alrededor de tu familia que no están metido profesionalmente en esto, ¿cómo les explicas lo que estás haciendo? ¿Y qué te preguntan, claro, sobre esto? Bueno, este es el caso casi de todo lo que hacemos en GMV, este es de los más fáciles de explicar, tengo que decir, porque al final esto es precioso porque es un globo, que todo el mundo entiende lo que es un globo de gas, lo que pasa es que en este caso no es gas, sino helio o hidrógeno, y sube para llegar a ver la curvatura de la Tierra y tienes esa sensación del astronauta cuando ve la Tierra a distancia, entonces esto se entiende muy bien. Y es muy bonito de contar porque efectivamente hoy comentábamos que es una cosa transformadora, va a transformar el turismo de lujo, es verdad que no va a ser del todo barato, tampoco es tan caro como el actual, es un modelo de negocio que yo creo que tiene mucho sentido y sí que permite que mucha gente, estamos hablando de miles de personas, al final, en la década, puedan acceder a ver la curvatura terrestre desde un plano que tiene que ser sobrecogedor. Entonces esto, claro, yo sin ninguna duda me iría con David y con todo el que se apunte al globo sin dudarlo, vamos. La verdad que el proyecto tiene muy buena pinta. Como decíamos, 6º vuelo en pruebas en junio de Halo Space. Si os parece, vamos a escuchar un segundo a ver qué nos cuenta Carlos Mira de qué espera de este nuevo 6º vuelo de pruebas. Pues con este 6º vuelo de prueba, con esta 6ª misión, cerramos la primera fase de la campaña de vuelos de Halo Space. En estos 5 vuelos de prueba que ya hemos realizado, hemos probado todos los sistemas críticos en los distintos vuelos, todos los sistemas críticos de nuestro vehículo espacial. Y en este 6º de prueba lo que haremos será probarlos todos juntos. Esto nos posiciona como la compañía líder en el mundo de esta categoría de Near Space, de turismo espacial con globo. No hay ninguna compañía que haya hecho ni siquiera un primer vuelo como el que hicimos nosotros en diciembre del 2022 con la cápsula de tamaño real y mucho menos que haya hecho una campaña de vuelos de prueba, una fase con 5 vuelos ya realizados y con este 6º vuelo en el que cerraremos la campaña, con lo que creo que claramente nos posicionamos como la compañía líder en el mundo en el desarrollo de este tipo de programas. Bueno, pues mucha suerte para Carlos, que desde luego está emocionado con este proyecto, desde luego, esperemos que salga todo muy bien. Y a David Prieto, CEO de CT, y a Enrique Fraga, director general de espacio de GMV, a los dos también os deseo mucha suerte. Os vamos a seguir la pista y ojalá podamos celebrar que este 6º intento, ¿no? ha ido muy bien y que está todavía más cerca el que los vuelos comerciales ya sean una realidad. Gracias a los dos, chicos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí esta nueva entrega de Lo que viene. Espero, como siempre digo, que los temas te hayan resultado interesantes y si quieres volver a escucharlos, los puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es, y los mejores contenidos también en las redes sociales. Hasta siempre, cuidaros. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser, you gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger, you gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser, you gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger, you gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you, leaving you behind if you can stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger staring you in the face. Whoa. Remember, listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh.